O sea, moderar, grabar. Vale, voy a Vale, estoy detener la volviendo a mirar. transcripción. Ya está. Pues ahora ¿Está estamos grabando? grabando. Sí, ya Sí. lo veo. Pues nada, Vale. ya tenéis ahí suficiente gente. Ya ha entrado. Os Muy dejo. bien. Gracias, Eva. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hola, chicas. Mira, qué bien que tengo a la izquierda de todo, Tamara, tengo a un perro, una foto de un perro. Esto ya me alegra. Yo no sé dónde la tenéis porque ya sabéis que esto de las cámaras, cada persona tiene una distribución distinta del espacio de la pantalla, ¿no? Pero en mi caso queda justamente a la izquierda, arriba a la izquierda, entonces en la esquina de arriba tengo a esa foto de ese perrito. Me da mucho gusto, la verdad. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, como ha dicho Eva, soy profe en la Facultad de Formación de Profesorado, es decir, soy compañera de Eva y, y también de Caterina. Yo creo que a Caterina también la tenéis en el curso. Bueno, y yo, sobre todo, con lo que trabajo habitualmente es en el ámbito más terapéutico. Y digamos que muchas veces le comento a Eva que no sé muy bien tampoco qué puedo aportar. Hola Malena, a ti también te conozco. Buenos días. Buenos días. ¿Qué puedo aportar en el ámbito específico de esto de la neurodiversidad? Porque, claro, el concepto de neurodiversidad es muy grande. Yo llevo, o muy amplio por lo menos, entiendo yo que lo es decir, entendiendo que se trata de todo aquello que hace referencia al hecho de que los cerebros y, y los cerebros, cuerpos, mentes de las personas son distintos, son diversos, y por lo tanto ahí entra el campo de prácticamente todo lo que es lo humano, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en el ámbito de la salud mental y dentro del ámbito de la salud mental algo absolutamente evidenciable es que los cerebros humanos son absolutamente diversos, ¿no? Que las personas somos neurodiversas. Por tanto, cuando hablamos de forma teórica de determinadas cosas, de determinadas cuestiones que tienen que ver con el psiquismo humano, estamos hablando de un campo teórico que en la realidad no existe. Es decir, es una conceptualización teórica de algo que en realidad no existe como tal, puesto que lo más, digamos que lo más estándar o lo más regular del psiquismo humano es su diversidad, no, no su homogeneidad, ¿no? Pero sí es verdad que dentro del campo del estudio del psiquismo humano hay algunas cuestiones que son teóricamente relevantes y que nos ayudan a pensar qué es lo que está pasando o cómo de alguna manera se establece todo lo que tiene que ver con eso que nos hace humanos, que es de lo que tratamos aquí, entiendo, ¿no? Es decir, hay una forma de estar en el universo que nos hace o que hace que tú reconozcas a otro ser vivo como de tu misma especie, es decir, como ser humano, ¿no? Y que digamos que todo ser humano tiene una serie de capacidades que se desarrollan de una u otra forma dependiendo de muchas cosas. Una de ellas es evidentemente el organismo, la biología, y ahí hay una parte importante de las posibilidades de desarrollo. Otra parte importante tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con las oportunidades que tiene ese ser humano de poder desarrollar las capacidades que tiene, ¿no? Es difícil muchas veces intervenir en la cuestión de la biología, pero es no solamente posible, sino absolutamente necesario intervenir para mejorar las condiciones ambientales que hagan que cualquier persona, cualquier ser humano se desarrolle de la forma más favorable posible, ¿no? Que se desarrolle lo más plenamente posible.
Lo que está claro es que ningún ser humano está exento de sufrimiento. Eso sería lo que más humanos nos hace a los humanos. No solamente el sufrimiento, que eso lo compartimos con todos los seres vivientes, sino la conciencia de ese sufrimiento. Tener conciencia de ese sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento que nos genera, a nuestra vez, el ser conscientes de ese sufrimiento. Y ese sufrimiento tiene una parte muy importante que es de carácter intersubjetivo, de carácter relacional, porque el ser humano es un ser inherentemente social, a diferencia de otros seres vivientes que no necesariamente lo son, es decir, todo ser viviente tiene una relación con su entorno de la cual depende, pero el concepto de ser social es distinto, ¿no? Así que tenemos, digamos que tres capas, ¿no? Por un lado estaría la capa de lo que tiene que ver con la relación con el ambiente, que eso nos hace iguales o nos iguala, por decirlo de alguna forma, ¿no? A todos los seres vivientes. Y en este sentido podríamos hablar del concepto de adaptación. Es decir, necesito poder adaptarme al medio o poder establecer unas relaciones con el medio en el que estoy, con el ambiente, que me permitan desarrollarme. Y aquí a lo mejor estaríamos hablando en términos casi de supervivencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también estaría todo lo que tiene que ver con la relación o la dependencia también, ¿no? La relación con otros seres de mi misma especie con los que tengo que interaccionar para poder también desarrollarme como individuo. Y ahí estaríamos hablando también de una serie de especies de seres vivientes, no solamente la humana, que necesita de sus iguales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Necesita de otros seres que le acompañen y que le puedan facilitar las cosas porque tienen durante un periodo de tiempo más o menos largo una situación de dependencia. Son dependientes de otros seres, ¿no? Me seguís hasta aquí, ¿verdad? En el caso del ser humano, primero, ese periodo de dependencia es extraordinariamente largo en relación con otros. Es decir, creo que no hay ninguna especie que tenga un periodo de dependencia tan extenso temporalmente como el ser humano. Y eso nos hace especialmente vulnerables, por un lado, porque en ese periodo de dependencia primaria, que dicen algunos autores como Winnicott, ¿no? De dependencia absoluta, estamos perdidos, es decir, morimos directamente, ¿no? No podemos sobrevivir sin alguien, sin otro ser que nos ayude. Pero no solamente eso, sino que además nuestra dependencia no es solamente una dependencia puramente biológica, sino que nuestra dependencia, o sea, nuestra dependencia tiene también una naturaleza psicológica. Es decir, necesitamos a los otros no solo para sobrevivir como individuos desde el punto de vista biológico, sino también para sobrevivir como individuos desde el punto de vista psicológico, de tal manera que nuestra supervivencia psicológica condiciona enormemente nuestra supervivencia biológica. Quiero decir que la investigación lo que viene a decir es que si no existe una relación psicológica suficiente, vamos a llamarlo así, el ser humano biológicamente muere. Es decir, la investigación lo que muestra es que aquellos niños y niñas que al nacer y durante cierto tiempo no recibieron ningún tipo de interacción psicológica, ¿no? Afectiva, psicoafectiva, por decirlo de alguna forma, sino solamente lo que es la pura atención biológica, es decir, la atención a sus necesidades primarias biológicas, alimentación, abrigo, solo recibieron eso, acabaron falleciendo. Lo cual nos hace preguntarnos por qué pasa
con esa relación, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Bueno, esto es lo que los estudiosos y las estudiosas del apego se han dedicado a estudiar durante mucho tiempo, ¿no? El apego no es algo, la relación de apego no es algo que es solamente propio del ser humano, sino que lo es también de muchas otras especies, ¿no? Pero es verdad que en el ser humano se da esta característica. No solamente es una cuestión de dependencia, el apego no solamente hace relación a lo que tiene que ver con la supervivencia como individuo de una especie, sino también a la supervivencia como individuo psicológicamente o psíquicamente constituido como tal, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos estaba esperando un poquito a que fuerais entrando. Yo creo que más o menos ya voy a poner la presentación. Yo le he dicho a Eva muy así que sí que era capaz de poner la presentación, pero la seré capaz de ponerla. Dame un momentito, ¿vale? Vamos a ver. Vale. ¿Por qué no me aparece aquí? A ver, aquí está. Es que no sé por qué no me aparece, ¿eh? ¿Estáis viendo mi presentación o todavía no? Sí, 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 sí. Si la estáis viendo esta, ¿verdad? Bueno, la voy a poner entonces a ver si puedo darle a lo que es la presentación. ¿La veis ahora? No, Sí, sí. no, porque no estáis viendo el. A ver. Lo veíamos en pequeño, La veíamos, María. pero no a pantalla. Por eso, porque no veíais en pantalla. Es que tengo dos pantallas. Entonces, como tengo dos pantallas, pues tengo que darle a la pantalla adecuada. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ¿Ahora sí veis la presentación? sí, sí, la vemos. ¿Ahora la veis grande? ¿Sí? Me importa mucho que me digáis si la veis en grande, porque yo no veo cómo la veis. ¿Sí? Creo que sí, 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 en sí. grande. Vale, fenomenal. Tiene, sí, sí. Pues venga, vamos a ver si consigo empezarla, ponerla en el punto de partida. Vale. Bueno, vamos a ver. Empiezo con este término con dos cosas. Empiezo hablando de un concepto que a mí me interesa especialmente. Estamos hablando de educación artística. Yo soy, además de arte terapeuta, y yo diría antes que arte terapeuta, antes desde el punto de vista de mi formación, ¿no? Desde el punto de vista de mi formación, yo me formé como artista o artísticamente en Bellas Artes, posteriormente en educación artística y finalmente en arte terapia. Y de la unión de todo esto, a mí me ha interesado poder elaborar una idea que es la de la educación artística sensible a la salud mental. Y esto es, digamos que, válido o valioso para cualquier ámbito o cualquier persona con la que estemos interactuando en el ámbito de la educación artística. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de enfermedad mental. Estamos hablando de cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos, cuáles son las posibilidades, las oportunidades que hacen que una persona pueda eh, manejarse en la vida con la menor cantidad de sufrimiento posible. Es decir, haciendo frente a las diferentes dificultades, a los diferentes retos, a todo aquello que le va a ir eh, ofreciendo su paso por este mundo con cierta garantía, ¿no? Y en este sentido,
creo que el ámbito de la educación, si entendemos el ámbito de la educación como algo que no solamente atañe a lo que son contenidos académicos, sino a lo que atañe al desarrollo de las personas, que es al menos tal y como yo lo entiendo, es decir, la educación debe ser un medio para el desarrollo de las personas, pues entonces debe ser sensible a la salud mental. ¿Qué significa esto? Que debe desplegar sus antenitas y estar receptiva a todo aquello que hace que las personas puedan eh, mejorar, por decirlo de alguna forma, desarrollar sus capacidades para interactuar con el mundo. Felipe Le Canelier, que no sé si lo conocéis, que es un autor chileno, que está especializado en el trabajo, tiene una tesis muy bonita además, en el trabajo con niños y niñas en situación de acogimiento residencial, es decir, que han sido abandonados o que han sido eh, retirados, por decirlo de alguna forma, ¿no? del cuidado de sus padres y madres por diferentes motivos, quizá por abandono, por negligencia, por violencia, y viven en residencias, a las que llamamos residencias de menores, desarrolla este modelo, que es el modelo AMAR, que a mí me resulta especialmente interesante. Y ese modelo AMAR no es un modelo que esté desarrollado para los niños y niñas, sino que es un modelo que está desarrollado para sus cuidadores. Es un modelo que responde a un acrónimo que tiene 4 partes: atención, mentalización, automentalización y regulación. Lo que viene a decir Felipe Le Canelier es que para el buen desarrollo de los niños y niñas en sus primeras etapas de vida, quienes les cuidan han de estar especialmente atentos a todas estas cosas, ¿no? Atención hace referencia a un estado de presencia, es decir, estoy delante de una persona estando realmente. Esta atención hace referencia a lo que está pasando en este momento con esta persona. Y eso implica estar posicionado no solamente en el presente, sino teniendo claro qué es lo que está sucediendo en la interacción de esa persona con los eventos que van sucediendo en el presente, ¿no? La mentalización, que la veremos un poquito más adelante, tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas para pensar en los estados mentales de otras personas y también en los propios, es decir, automentalización, en términos de intenciones. Es decir, esto que está sucediendo con esta persona, esto que la persona está haciendo, esto que la persona me está diciendo, esta interacción que se está produciendo entre esta persona y yo, no es gratuita, sino que responde a algo y yo soy capaz de poder traerla a mi mente. Yo soy capaz de pensar que esta persona con la que me estoy relacionando no hace esto de forma gratuita, no es algo que es totalmente arbitrario, sino que responde a una intención, responde a, un, a toda una experiencia, ¿no? La automentalización tiene que ver con cómo yo me puedo ir dando cuenta de cómo voy también reaccionando, respondiendo y interaccionando con esta persona y con el ambiente en términos de también de mis propias intenciones, de mis propios deseos, de mis propias necesidades, ¿no? Y cómo muchas veces estoy interaccionando con esa persona no en términos de lo que la persona necesita, sino en términos de lo que a mí me gustaría que pudiera llegar a hacer o en términos de lo que yo necesito que haga. Y la regulación, que tendría que ver con cómo yo, como persona que cuida a esa persona, me regulo emocionalmente. Es decir, no me dejo arrastrar por estos estados emocionales que me obligan a salir de
de mi capacidad para poder relacionarme de una forma mentalizada con las personas con las que estoy cuidando, a las que estoy cuidando. Yo tengo un problema ahora mismo y es que solamente estoy viendo mi presentación, no os veo, porque no sé por qué solamente veo mi pantalla. Entonces es como que estoy hablando un poco para mí misma. Estoy muy centrada en lo que yo estoy diciendo, pero me gustaría, en la medida de lo posible, que abrierais los micrófonos cuando queráis y que me preguntéis, ¿vale? Si, o alguna duda que tengáis o cualquier cosa, porque no estoy pudiendo ver mucho cuáles son vuestras reacciones. ¿Estáis ahí, verdad? Perdona, ¿podrías repetir de nuevo lo que significa la mentalización? Sí, no solamente lo voy a repetir, sino que vamos a verlo ahora, ¿vale? Vamos a ir viendo todo esto. Vale, gracias. Vamos a empezar entonces con el concepto de apego. El apego, el modelo, lo que sería el concepto que entendemos como apego, estudiado como tal en esto que llamamos la teoría del apego por Bowlby, quizá conocéis a Bowlby, y más adelante por una serie de personas como Mary Ainsworth, que ella establece una propuesta que se llama, y hace toda una investigación en torno a una cosa que llama la situación extraña. ¿Os suena esto? ¿No? Bueno, el María, apego, ¿puedes repetir el nombre de ella? sí, Mary Ainsworth. De todas formas, os lo paso aquí. Es que no sé por qué aquí no lo tengo puesto, pero os pasaré después la bibliografía, ¿vale? El apego establece la base de los estados emocionales que activan recursos de seguridad y protección ante amenazas. Esto sería un poco la definición. ¿Qué significa esto? ¿Veis ahí una mamá con un bebé? ¿Lo veis? Sí. A ver si, no sé si me va a dejar, luego si no voy a, no sé por qué no me sale el vídeo, pero bueno, luego os lo pondré aparte, ¿vale? Tiene que ver justamente con cómo en un inicio, en ese estado de dependencia del bebé, de su cuidador o cuidadora, en este caso, en esta foto, como veis, pues sería ese estado de dependencia entre un bebé y su madre, se establece una relación que permite que el bebé sienta que está en una situación de seguridad. Esa percepción de seguridad no se puede establecer de otra manera que no sea la interacción con esa cuidadora en este caso. Es decir, es la relación con la relación con la cuidadora o con el cuidador lo que hace posible que el bebé internalice que el medio en el que vive es un medio seguro. Primero lo percibe como algo que es, como digo, interpersonal y poco a poco lo va internalizando y lo convierte en algo interno, en algo que puede también poner a servicio, por decirlo de alguna forma, de su propia regulación, incluso cuando ya no esté la presencia de su cuidador o cuidadora, ¿no? Es, por lo tanto, la base para modular emociones, impulsos y conductas y también para regular la atención. Es decir, el apego es la base para poder regular estas dos cosas tan importantes, la regulación emocional y la regulación de la atención. En condiciones óptimas se desarrolla lo que llamamos apego seguro. Este apego seguro, tenéis ahí un esquemita que espero que lo veáis, ¿no? En este esquema que lo he sacado de internet y que me parecía que era fácil. Fijaos que dice, el apego establece la base de los estados emocionales que activan recursos de seguridad y protección ante amenazas. Es decir, cuando se activa este sistema de apego, cuando hay una amenaza. Por eso es muy importante no confundir lo que llamamos apego desde este punto de vista más psicológico con lo que llamamos el apego a las cosas, ¿no? Estar apegado, yo qué sé, el apego al móvil, ¿no? El apego a las cosas, el apego incluso a las personas, ¿no? Son dos cosas distintas. Lo que estamos hablando aquí es de algo que hace referencia a un estado concreto.
y que se activa ante una situación de amenaza. Es decir, cuando yo me siento amenazada, se activa inmediatamente mi sistema de apego. Eso es lo que se activa. Si ese sistema de apego lo tengo construido de forma segura, lo que voy a activar es unas cosas. Si ese sistema de apego no lo tengo construido de forma segura, lo que se van a activar son otras. Así que cómo se haya construido este sistema de apego es muy importante. Lo que venimos a ver a través de la investigación es que este sistema de apego se constituye en las interacciones tempranas entre el bebé y sus cuidadores, pero también puede, por decirlo de alguna forma, en caso de no haber sido suficientemente constituido, es decir, en caso de haber sido constituido, vamos a llamarle deficitariamente, se puede también, voy a poner una palabra que no me gusta mucho, pero que yo creo que va a servir para explicar bien lo que quiero decir, se puede reparar de alguna manera, ¿no? Puede haber posteriormente a esa relación primaria otras figuras de apego que permitan que el bebé, que quizá ya no es bebé, quizá es un niño o una niña, quizá es un adolescente, quizá es un ser ya más ha entrado en la edad adulta, pueda encontrar formas de reconstruir o de generar un mejor o un más adecuado o más eficaz sistema de apego. Pero fijaos que es importante para la supervivencia porque es lo que permite activar recursos de seguridad y de protección ante la amenaza. ¿Qué sucede con el apego seguro? Sucede que cuando aparece una situación de amenaza y entonces me siento asustado o asustada, lo que hago es que acudo a la figura de apego para sentirme protegido, protegida. Es decir, cuando un bebé siente inseguridad, lo que hace es buscar a la figura de apego. Porque esa figura de apego es la que le va a proporcionar la protección y la seguridad que no tiene, porque está en un estado de dependencia. Cuando existe esa figura de apego seguro, es decir, cuando el bebé realmente, cuando acude a esa figura de apego, lo que encuentra es una figura receptiva que efectivamente le proporciona seguridad, le proporciona protección, es decir, cuando esa figura de apego le apoya y le proporciona una base segura, entonces el bebé puede salir a explorar el mundo, puede, digamos, arriesgarse. Puede arriesgarse por una simple situación, una simple cuestión, y es que yo puedo salir a explorar el mundo si cuento con la posibilidad de que cuando me encuentre con algo que es amenazante, tenga la posibilidad de acudir a algún lugar para sentirme protegido, ¿no? Protegida. Por eso es enormemente importante sentir ese estar en casa, ¿no? Esa figura de apego, que es lo que me proporciona la base segura para poder salir a explorar. Yo puedo salir a explorar libremente si cuento, digamos, con un respaldo. Sé que si algo sucede, tengo un respaldo. Hay alguien que me va a venir a cuidar, ¿no? Me va a sacar de aquí, me va a proteger, me va a cuidar si me he hecho daño, me va a consolar, ¿no? Así que es la base también para el juego, porque el juego es exploración. Si yo no cuento con una base segura, no voy a poder salir a explorar. Al revés, ahora veremos lo que pasa cuando no hay un apego seguro. Cuando yo salgo... Sí. Perdona, pero tú como persona puedes tener un apego con cada persona que interacciones, ¿no? O sea, no tienes por qué tener un único apego a una persona. No estamos hablando de un apego a una persona, ¿vale? Aquí no se está hablando de un apego a una persona. Los tipos de apego, por eso quiero que diferenciéis bien, ¿vale? Y vuelvo a repetir lo mismo que os decía al principio. Estamos hablando de algo teórico. Y como todo lo teórico, establece unos términos como muy rígidos, que luego nunca son tan rígidos, son bastante más flexibles. Lo que sabemos es que este sistema de apego se va
va desarrollando en la persona una forma de estar en el mundo con otras personas, es decir, en el mundo de lo interpersonal, va desarrollando una forma de estar en el mundo que viene condicionada o viene sí, condicionada por cómo hayan sido sus relaciones primarias. Pero con un poco de suerte, un bebé no solo tiene una relación primaria, ¿no? Sino que tiene varias. Y por lo tanto, no va a tener el mismo tipo de relación con unas figuras que con otras. Por lo tanto, quizá este mismo bebé que vemos en esta foto encuentra en esa madre una figura de apego seguro y, sin embargo, en otra figura cuidadora no. Y por lo tanto desarrolla otro tipo de relaciones, ¿no? Pero el hecho de que este bebé pueda internalizar con alguien ese apego seguro es lo que va a garantizar que después lo tenga disponible en momentos de amenaza. Lo cual no significa que se sienta seguro con cualquier persona, pero es la base, ¿vale? Y sí, se pueden desarrollar distintas relaciones de apego. Un bebé puede desarrollar distintas relaciones de apego. Lo que es María, importante, dime. una pregunta. ¿Esto tiene que ver el tipo de apego que uno internaliza con las estructuras psíquicas? Sí, de hecho, la investigación lo que viene a decir es que hay mucha relación entre el tipo de apego eh, que tiene la persona, ¿no? Con muchas de las patologías que hay. No es una relación de causa-efecto inmediata, quiero decir que no es que si tú tienes esto, entonces te va a pasar esto, no es una predicción, ¿vale? Pero sí se ha observado que, por ejemplo, muchas personas que tienen determinadas dificultades, pues desde el punto de vista interpersonal, tienen estilos de apego que son inseguros. Una persona con un estilo de apego seguro, una persona que dispone de o que ha dispuesto de una figura de apego segura que le permite en momentos de dificultad poder conectar con sus propios recursos y con su propio, voy a poner aquí un término que creo que entenderéis, su propio, digamos, lugar seguro interno. Una persona que tiene esa posibilidad es una persona que tiene menos probabilidades de desarrollar, de poder sufrir más de la cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que llamamos es más resiliente. Está muy relacionada, es un factor de resiliencia fundamental. ¿Esto es lo que me preguntabas? Sí, sí, sí. Sí. Así que sí, el apego está muy relacionado con la resiliencia. Entonces, ¿cuándo se da un apego seguro? Quiero que esto lo entendáis. Y estamos hablando, insisto, no estamos hablando de el apego a las personas. Yo puedo estar muy apegada a una persona, ¿vale? No estoy hablando del apego a las personas, sino de algo que, como digo, es un concepto, un constructo más psicológico. Es qué pasa conmigo, que se activa en momentos de dificultad. Y esto, como casi todo, lo he aprendido. Este sistema de apego que Bowley empieza a ver que sucede no solamente en los seres humanos, sino que lo empieza a investigar en el reino animal con patitos, ¿no? Lo habéis visto seguramente, ¿no? Con estos patitos que está la mamá pata con los patitos, ¿no? Y los patitos van detrás de la mamá pata. Y entonces cuando un patito se aleja para explorar y de repente hay algo que le asusta, vuelve inmediatamente a la protección, ¿no? De la mamá pata. Y le da igual, a veces es un patito y a veces pues lo que se ha mostrado es que a veces no es un ser de su misma especie, sino que pues se pueden desarrollar este sistema de apego siempre y cuando tengas una figura cuidadora a la que puedas recurrir en momentos de amenaza. Por eso las figuras de apego no necesariamente son las figuras parentales, a veces son otras figuras.
Tenéis un montón, os voy a dejar literatura en este sentido, ¿vale? Para que la podáis explorar, porque como comprenderéis en este ratito que tenemos, este concepto que es tan importante no lo vamos a explorar, no lo vamos a poder trabajar con toda la, digamos que con toda la profundidad que a mí me gustaría. Pero sí que tenéis que tener claro esto, para que un bebé, pero no solamente un bebé, para que un ser humano pueda salir a explorar el mundo, tiene que poder sentir que puede contar con alguien que lo respalde en momentos de amenaza. Esa experiencia es una experiencia que no se puede encontrar en los libros, por decirlo de alguna forma. Es una experiencia absolutamente intersubjetiva. Así que, si tú me apoyas, si me das una base segura, si mamá me apoya, si me da una base segura, entonces salgo a explorar. Cuando salgo a explorar, me encuentro con monstruos, me encuentro con miedo, me encuentro con inseguridad, me encuentro con sorpresa, me encuentro con desconfianza, me encuentro con cosas que me enfadan. Entonces, todo esto que tiene que ver con lo externo, porque he salido de mi reducto, por decirlo de alguna forma, de seguridad, entonces me siento asustado, me siento asustada. Y si yo tengo una figura de apego, lo que voy a hacer en ese momento es volver a la figura de apego. Por lo tanto, el sistema de apego es la base para poder salir a explorar. Claro, cuando hablamos de el arte, ¿no? Lo artístico, la experiencia artística es una experiencia de exploración. Por lo tanto, muchas veces las personas lo que te van a decir es que no saben dibujar, que no saben pintar, que no tienen imaginación, que no sienten que eso lo puedan hacer, porque hay una parte de la creación artística que se basa justamente en salir a explorar algo que me va a conectar con lo incierto, con la frustración, con la falta de control, con la mirada del otro que quizá me va a juzgar, que quizá... Y todo esto genera inseguridad, genera miedo, genera vergüenza, un estado de amenaza que no es fácil para muchas personas. Y además es la base para regular la atención, porque ya vamos a ver que esta figura de apego lo que va a permitir justamente es eh, transmitir la posibilidad de que cuando todo o cuando algo va mal, eso que va mal se puede manejar. Y eso es lo que le va a permitir al bebé sentir que puede regularse. Es decir, yo ahora me siento muy asustada, muy asustado, pero sé que esto lo puedo manejar. Y esta parte también es muy importante. Por eso, lo que permite es que cuando yo siento mucha inseguridad, en lugar de activar el sistema de alerta, que ahora vamos a ver lo que es activar todas mis antenas para ver dónde está el peligro, lo que voy a hacer es activar el sistema de calma. Ahora voy a ver si consigo. Venga. Cuando hablamos de intersubjetividad, hablamos de la capacidad que tenemos los seres humanos para compartir estados mentales y emocionales con otros. Fijaos que estoy hablando de compartirlos. La intersubjetividad, la subjetividad tiene que ver con algo que es absolutamente propio, absolutamente mío. Por lo tanto, hablo de un estado mental y un estado emocional. No estoy hablando de ideas, no estoy hablando de pensamientos. No estoy hablando eh, de cosas que compartimos tú y yo, sino de cosas que tienen que ver con mi experiencia y con mi realidad interna y con tu experiencia y tu realidad interna, que por definición no son accesibles la una a la otra. Es decir, mi realidad interna no es accesible a ti, como tu realidad interna no es accesible a mí. Solamente puedo compartirla en la medida en que yo establezco canales que me permiten compartirla. Y aún así tengo que tener muy claro que ese compartir nunca es real, siempre es una metáfora.
Es decir, compartir estados mentales y emocionales es en realidad un hecho que no se produce. Se produce en términos de lo que llamamos comunicación, en términos de lo que llamamos empatía, en términos de lo que llamamos mentalización, que ahora vamos a ver, pero nada de eso es en realidad algo completo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque la subjetividad, por definición, es algo que me pertenece, algo que te pertenece. Por lo tanto, es algo que nunca va a poder ser accesible por otra persona. Ahora bien, sí es verdad que yo puedo desarrollar la capacidad para compartir estos estados mentales y emocionales contigo. ¿Cómo puedo desarrollar la capacidad para compartir estados mentales y emocionales contigo? Si previamente alguien me ha mostrado que se pueden compartir esos estados mentales y emocionales. Por lo tanto, tengo que haber tenido a alguien que haya estado en disposición de compartir sus propios estados mentales y emocionales conmigo. Y que también haya estado en disposición de poder querer, o de interesarse por mis estados mentales y emocionales, que son dos movimientos diferentes. Es decir, tendríamos a alguien que está dispuesto a compartir sus estados emocionales y mentales conmigo, y también alguien que está dispuesto o dispuesta a interesarse por mis estados mentales y emocionales. No por lo que me pasa corporalmente, sino por lo que me pasa internamente, incluso siendo absolutamente consciente de que no lo vas a ver con esa actitud. Es decir, cuando yo estoy delante de un bebé, por ejemplo, ¿no?, en el que no hay lenguaje, todavía no hay lenguaje de ningún tipo casi, ¿no? Hay un lenguaje muy primario, que es un lenguaje no verbal, es absolutamente preverbal, pero incluso ni siquiera ese está muy desarrollado todavía. Cuando yo estoy delante de un bebé, sus primeros momentos de existencia, me intereso por ese bebé, por su estado mental y emocional, no solamente por lo que le pasa desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista biológico, ¿no? Es decir, me intereso no solamente porque el bebé tiene hambre o porque el bebé tiene frío, sino porque al alimentarle, al calentarle o al abrigarle, sé que eso no es lo mismo que lo haga de una manera o de otra. Me intereso por cuidar también su estado mental y emocional, es decir, porque se sienta seguro, porque se sienta querido, porque se sienta cuidado. Es decir, me intereso por cómo está esa personita, incluso no sabiendo cómo está. Pero especialmente cuando me doy cuenta de que está pasando por un momento de incomodidad. ¿Y cómo sé que está pasando por un momento de incomodidad? Pues porque veo que llora, veo que se mueve de una manera determinada, es decir, que está incómodo, incómoda, que o está muy apagado. Yo puedo ir observando cómo son las señales que me va dando ese bebé y estoy interpretándolas en términos de estados mentales y emocionales, no en términos de estados fisiológicos que tenga que atender, sino en términos de estados mentales y emocionales. En la medida en que hay un cuidador, una cuidadora que es capaz de interpretar esas señales, que son señales, como digo, al principio sobre todo muy básicas y que están muy indiferenciadas, ¿no? Es capaz de interpretar esas señales en términos de estados mentales y emocionales y puede ir respondiendo no a las señales como tales fisiológicas, sino también a esas señales en términos de estados mentales y emocionales. El bebé va a empezar a asociar, por decirlo de alguna forma, algo que tiene que ver con su fisiología, con algo que tiene que ver con su estado mental y emocional en relación con un otro que ha sido capaz de interpretarlo. No sé si esto se entiende o no se entiende. Lo voy a desarrollar un poquito más, ¿vale? Hablaríamos, por lo tanto, de una intersubjetividad que llamamos primaria,
que hace referencia al proceso de interacción inicial, primaria, que tiene que ver con dos factores, las emociones y la atención. Aquí no estaríamos hablando de narrativas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino de, en términos de emoción, qué está pasando con ese bebé y en términos de atención, qué está pasando con ese bebé, ¿no? Con nuestros cuidadores. Se produce mayoritariamente a través de la comunicación no verbal, que además es de naturaleza preverbal, en este caso, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son las formas de intersubjetividad que se van a dar? Pues el contacto visual, una atención que es compartida. Cuando hablo de atención compartida es que cuando yo veo que el bebé lleva su atención a un determinado lugar, yo también lo llevo a ese lugar, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Es decir, hay algo de a dónde se dirige la atención del bebé que me hace también dirigirme a mí a ese lugar para entender de qué es lo que está sucediendo con el bebé, ¿no? Y al revés también, yo busco que la atención del bebé sea compartida conmigo. Por lo tanto, busco llevar la atención del bebé a aquellos lugares en los que yo estoy también llevando la atención, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la imitación afectiva, y esto hay toda una investigación que me gustaría que pudierais en algún momento ver, que es todo lo relativo a lo que llamamos las neuronas espejo, que no sé si habéis oído hablar alguna vez de ellas, que es toda una serie de neuronas que lo que vienen es a establecer, por decirlo de alguna forma, la base para lo que llamaríamos después la empatía, ¿no? Que es la imitación. El bebé aprende por imitación, y aquí también por imitación afectiva. El concepto de resonancia emocional, que estaríamos hablando aquí de algo que tiene que ver con que cuando yo percibo determinadas emociones en ese bebé, yo como cuidadora percibo determinadas emociones en ese bebé, resueno con ellas, es decir, no solamente las detecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que hay algo de ellas que también genera resonancia en mí. Si el bebé está alegre, yo me alegro. Si el bebé está triste, yo me entristezco. Ahí hay una resonancia. Y también lo que tiene que ver con el contagio de emociones, que lo que viene a decir es que si yo estoy triste, el bebé va probablemente a contagiarse de esa tristeza, de esa apatía. Si yo estoy alegre también, si yo estoy estresada, ese estrés va a contagiarse también. Todo el contagio emocional es enormemente importante y aquí tendríamos algunas cuestiones que muchas veces confundimos con el concepto de empatía, ¿no? No es lo mismo el contagio emocional que la empatía. Es decir, muchas veces decimos que tenemos mucha empatía y en realidad lo que estamos es contagiadas emocionalmente. No estamos empáticas porque la empatía establece cierta distancia, mientras que el contagio emocional es algo que es mucho más, no tiene esa distancia, ¿no? Por lo tanto, tengo que ir viendo también cómo se produce ese contagio emocional, ¿no? Cómo en un momento determinado el propio nivel de estrés del bebé también se me va a contagiar, ¿no? Y cómo puedo cambiar de un contagio de emociones a una resonancia emocional. ¿Cómo puedo ir para modular eso? Bueno, esta intersubjetividad primaria es la base para dos cosas. Primero, para el aprendizaje social, es decir, para que el bebé se dé cuenta de cómo es esta interacción con el otro, en este caso con su figura de cuidado, y también para el desarrollo del lenguaje, porque es lo que va a permitir al bebé ir estableciendo como elementos que le van a poder conectar cosas que hace o cosas que hace su cuidador o cuidadora con cosas que están sucediendo. Es decir, son como signos, marcas, señales, y este es el principio del desarrollo del lenguaje. ¿Está más o menos entendida esta intersubjetividad primaria? María, tengo una duda. Sí. Eres Almudena, ¿verdad? Sí, esta intersubjetividad primaria se da solamente con la principal figura de apego. O sea, lo digo porque, por ejemplo, me estoy imaginando en una casa, ¿no? Una familia. Sí. De repente, pues llega un bebé, ahí como que se genera un ecosistema afectivo porque ahí, ¿no? Todo está relacionado. Y el bebé entiendo que también se impregna del resto de las relaciones o simplemente sería hasta cierta edad
con una figura y luego ya... No, como decía antes, a la pregunta que había hecho Abigail, justamente, o sea, no existe, con un poco de suerte, un bebé no tiene solo una figura con la que interactúa, ¿no? Sino que tiene distintas figuras con las que interactúa y esto le permite también justamente tener mucha más amplitud, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y conocer muchas más formas de relacionarse con personas distintas y poder, por lo tanto, ir generando distintas maneras de relacionarse con unas y otras, ¿no? Lo deseable es que todas las figuras con las que interacciona o con las que interactúa un bebé sean figuras de apego seguro. Eso es lo deseable. Es decir, un bebé puede estar en un entorno en el que haya muchas figuras, por ejemplo, yo qué sé, desde padres, madres, abuelos, familiares, amigos, yo qué sé, si va a una guardería, ¿no? Quienes están, pero lo deseable es que todas esas figuras sean o respondan a esta figura de apego segura, ¿no? Para que, si bien el bebé puede ir viendo que las personas son distintas y por lo tanto puede ir generando distintas formas de relacionarse con unas y con otras, distintos estilos, por decirlo de alguna forma, todos ellos tienen en común que son figuras seguras, que no van a violentar al bebé, ¿no? La diferencia entre una figura de apego segura y una figura de apego que no lo es que ante la figura de apego segura, cualquier figura de apego segura, el bebé encuentra una respuesta en términos de seguridad y de protección, y cuando la figura de apego no lo es, entonces el bebé no encuentra, cuando interacciona con ella, no encuentra esta seguridad ni esta protección. Es decir, cuando el bebé se siente amenazado y acude a la figura de apego, la figura de apego le ignora, la figura de apego se enfada con él, la figura de apego le rechaza, o la figura de apego no es consistente. Quiere decir que unas veces es segura, pero otras veces le rechaza, otras veces le castiga, con lo cual el bebé no sabe a qué atenerse. Es decir, no existe una figura de apego que realmente dé seguridad al bebé, porque no sabe qué hacer. O existe una figura de apego a la que no puede acudir, porque sabe que cuando acude con según qué estado emocional, por ejemplo, eh, enfado, por ejemplo, miedo, por ejemplo, amenaza, lo que recibe por parte de la figura de apego es a lo mejor más enfado, es castigo, es rechazo o es ignorancia. Entonces no aprende, por decirlo de alguna forma, a, eh, a que existe una base de seguridad a la que pueda acudir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, Sí, vale. y Sí, he dime. tenido también duda de cómo afecta la interacción de las figuras de apego entre, por ejemplo, si hay una casa donde hay mucho conflicto, aunque la relación con las figuras de apego sea buena, pero si entre las figuras no hay una buena relación, bueno, eso ya es muy complejo, entiendo, ¿no? No es muy complejo, forma parte del entorno. Tú piensas que, fíjate, Winnicott hablaba de la figura de apego, que él no hablaba de apego, Winnicott no hablaba de apego, porque aunque estamos hablando de un autor que es coetáneo de Bowlby, que los dos estaban investigando digamos lo mismo, están como en dos paradigmas de pensamiento distinto, pero sí que Winnicott hablaba de a esa figura de apego, que era la figura materna, le llamaba la madre ambiente. Es decir, al final, con lo que el bebé interacciona es con un ambiente. Es verdad que en un primer momento, en un primer momento, ese ambiente, estoy hablando de, yo qué sé, los primeros momentos, días de vida de un bebé, ese ambiente está muy focalizado, muy enfocado en la figura materna, porque es quien le va a dar de comer, quien le va a cambiar, quien va a estar ahí, ¿no?
Pero es verdad que ese ambiente, lo habitual es que no sea solamente una figura, sino que esa figura son más figuras. Es más, esa figura de apego, aunque fuera la figura principal, está a su vez también relacionándose con otras figuras y por lo tanto están condicionando también sus estados mentales, ¿no? Y sus estados emocionales. Por lo tanto, Winnicott lo que decía en términos muy simplistas, pero nos puede servir para hacernos una idea, es, vale, la figura de apego es fundamental, pero esa figura de apego tiene que tener a su vez una figura de apego disponible. Es decir, el bebé tiene que ser cuidado, pero además la figura que cuida al bebé, quien cuida al bebé, tiene también que ser cuidado. Y aquí estaría toda la parte del cuidado del cuidador, ¿no? Si la persona que cuida no se siente cuidada, es decir, si la persona que cuida a un bebé o a una persona que está en situación de dependencia, mayor o menor, ¿no? Si la persona que cuida no es a su vez cuidada, lo que va a pasar es que sus estados mentales y emocionales no van a poder ser atendidos y por lo tanto probablemente va a haber un momento en el que el nivel de estrés sea tan alto que le va a ser muy difícil poder atender adecuadamente al bebé. Por eso os estoy diciendo que yo estoy hablando aquí de una cosa que os invito, simplemente como aperitivo, por decirlo de alguna forma, que os invito a que exploréis, porque es enormemente importante y yo creo que me va a dar tiempo a que veáis cómo es enormemente importante también cuando estamos hablando de personas que tienen dificultades, desde el punto de vista sobre todo de lo que llamamos la teoría de la mente, desde el punto de vista de lo que afecta justamente a la interacción social, pero que, por ejemplo, está enormemente condicionada por las relaciones ambientales extensas. Y, por ejemplo, pues qué pasa con todo lo que tiene que ver con el concepto de lo interseccional, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una mamá, por ejemplo, ¿no? Que no puede, no solamente no dispone de cuidado externo, sino que no dispone de un sistema de apego lo suficientemente seguro como para poder sostenerse a sí misma, que además tiene una situación externa, una situación social comprometida, es pobre, está en situación de violencia, está en situación de exclusión, no tiene medios para salir adelante, está sola. ¿Qué sucede con todo eso, no? Y cómo todo eso también está condicionando, evidentemente, porque estamos hablando de un sistema, que es un sistema intersubjetivo. El apego es un sistema intersubjetivo, lo cual significa que no es algo que afecte al bebé, es algo que afecta a la relación entre la subjetividad del bebé y la subjetividad de quien lo cuida, y la subjetividad de quien lo cuida está a su vez intervenida por todo lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, lo que estás diciendo es enormemente importante. Estás hablando de una situación traumática para la figura de apego y por lo tanto eso entra directamente en el proceso intersubjetivo por su bebé. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Sí. Por mucho que esa figura de apego trate de, digamos, aislarse, ¿no? Aislar a la interacción con su bebé de la interacción con su entorno, con el ambiente que esa figura de apego tiene, es casi imposible que eso suceda. Por lo tanto, ahí va a ser muy importante qué capacidad tiene la propia figura de apego para autorregularse. Si volvemos al modelo AMAR, que tiene que ver, recordáis, tiene que ver con las condiciones que tiene que tener la figura de cuidado, ahí lo que estáis viendo es que las dos últimas partes tienen que ver con cómo la figura de apego está relacionándose con su ambiente, ¿no? ¿Qué capacidad tiene la figura de apego para poder llevar a su mente sus propios estados mentales y sus propios estados emocionales y cómo puede regularlos? Si la figura de apego no puede
llevar a su mente sus propios estados mentales y sus propios estados emocionales y no puede regularse, entonces tenemos un problema. No se trata solamente de atender a ese bebé o a esa persona y de traer a mi mente sus propios estados, o sea, sus estados mentales y emocionales, sino que yo debo poder traer a mi mente mis propios estados mentales y emocionales y debo poder regularlos, porque si no, la interacción va a ser necesariamente deficitaria. Así que lo que dices es enormemente pertinente. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Perdonad que se me ha movido una. Esta era la siguiente. Cuando hablamos María, ¿te puedo de. hacer una pregunta para ampliar un poquito lo que estamos hablando? Sí, Úrsula. Eres Sí, Úrsula, ¿verdad? sí, Úrsula. Ay, Vale, mira, perdonadme es que que veo. yo te No quería veo las decir, manitas. No veo las manitas, pero me tengo que cambiar de pantalla para verla. Dime, Úrsula. mira, esto es interesantísimo lo que nos cuentas, la teoría del apego, y es como, eso es un clásico en la teoría psicológica, pero yo es que he visto tu currículum y he visto que estás comentábamos ayer que todos estamos de acuerdo, bastante de acuerdo, todos los que estamos asistiendo a este curso, en que la arteterapia está validada, en que la psicología y el arte, vamos, su hibridación es fundamental para la terapia, etcétera. Pero en lo que estamos todos, digamos, patinando es en cómo integrar la arteterapia en el entorno social. Y como veo que tú tienes muchísimas entradas en el entorno social en tu currículum, me gustaría simplemente señalarte si puedes dejar un ratito solo al final de la charla para comentarnos un poco tu trayectoria personal a través de las distintas instituciones. Claro, claro que sí. Ah, Lo que vale, pasa pues es que. muchas gracias. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho lo que Es que eso dices, es la muy verdad. importante para nosotros, ¿sabes? Creo yo. Sí. Por lo que he comentado con los Sí, compañeros, es sí, muy importante. te lo agradezco, Úrsula, y Vale, lo tendré en cuenta, ¿vale? sí, Estoy muchas controlando el gracias. tiempo, veo que son, y voy a ello, pero es que esta es la base. Esta es la Sí, base, sí, ¿sabes? no, sí, es La base de la arteterapia, al final. sí, sí, Por sí, una sí, razón claro. que os lo decía al principio, porque lo que no podemos perder de vista, y esto es algo que se nos escapa muchas veces, es que tenemos muy romantizada la creación Mm, artística. sí, Creemos que sí, esto de la creación artística es una cosa, y el juego, ¿no?, que implica, es una cosa súper bonita, va de, va de estar bien, de disfrutar, y todo eso es verdad, ¿eh? Pero no nos damos cuenta muchas veces que también coloca a las personas en una situación de muchísima vulnerabilidad y que sí, por sí, lo claro. tanto, Mm, lo primero que tenemos que tener claro es qué pasa con esa persona cuando se enfrenta a situaciones que le generan inseguridad, a situaciones que le generan amenaza, a situaciones que le generan una amenaza para sí misma, ¿eh? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vergüenza. ¿Qué pasa con estas situaciones, ¿no?, en las que las personas han aprendido a ver la mirada del otro como algo que es eh, como invalidador, ¿no? Y sí, que por sí, lo sí. tanto están constantemente atendiendo a qué es lo que me está pasando fuera, ¿no? Entonces, por eso necesito sentar estas bases, ¿no? Porque para Sí, sí, mí sí, sí. la clave de la intervención en arteterapia y de cualquier intervención en el ámbito de de lo social tiene que ver con la intersubjetividad. Sí, Si me salgo de ahí, estoy, si solamente me voy a cosas que no contemplan lo subjetivo, eh, estoy, estoy en un plano en el que voy a hacer muy poquito, ¿no? Y hay una parte importante de los trabajos que yo veo que buscan mucho el hacer hincapié en lo objetivo y sí, sin sí. darnos cuenta de lo que estoy hablando justamente es de algo muy distinto. Así que voy a Sí, sí, seguir, sí. si te parece, y tengo en cuenta esto, ¿vale? Y si no lo tengo en Mm, cuenta tú, a y media, como muy tarde, y 20, me pegas un toque y me dices, para, que yo todo de esto acuerdo, les es voy que he a dar, visto, ¿vale? tengo aquí tu currículum que lo podríamos compartir y he visto que tienes muchísimas intervenciones en muchas áreas, entonces me interesa también mucho eso. De todas formas, Gracias, luego ¿eh? te dejaré os dejo Vale. también mi email y me podéis escribir, ¿vale? Bueno, así que si hablamos de intersubjetividad, y recuerdo capacidad para compartir estados mentales y emocionales
con otros y estamos hablando de esa intersubjetividad primaria, la intersubjetividad secundaria, y como su nombre indica es secundaria, luego está basado en lo primaria, en la primaria hace referencia a la capacidad para comprender e interpretar las emociones complejas, las intenciones y las creencias propias y de los demás. Y se desarrolla a través de la interacción interpersonal. ¿A través de qué? Pues a través de juegos, de simulaciones, de participación en situaciones interpersonales. Me hablabais antes justamente de qué pasaba con el ambiente, ¿no? Pues lo que pasa con el ambiente es que ese bebé, y sobre todo a medida que va creciendo, participa en esas situaciones interpersonales. Y es aquí donde se empieza a desarrollar también esta intersubjetividad secundaria. Y esta intersubjetividad secundaria es la que permite comprender las intenciones de los demás y también las mías propias. Fijaos esto que es importante, diferenciar entre la experiencia interna y la externa, es decir, tener conciencia de que lo que a mí me pasa, lo que yo estoy experimentando, es distinto de lo que tú estás experimentando. También todo lo que tiene que ver con la representación, es decir, con la comunicación representacional o con la simbolización, ¿no? Y aquí estaríamos hablando del lenguaje. Es decir, cómo me comunico yo a través de algo que ya no es directo, es decir, no es a través de los gritos, a través del llanto, a través de la conducta, sino a través de algo que representa, no solamente presenta, por decirlo de alguna forma, o es reacción, sino que es simbolización de algo de lo que me está pasando. Esta comunicación representacional es la que buscamos cuando estamos hablando de un lenguaje que es ya un lenguaje intencionado y la comprensión de esas emociones complejas. Por lo tanto, es la base para el desarrollo de la empatía, la respuesta ante el conflicto y el aprendizaje colaborativo. Si os vais a estas tres cosas que estoy poniendo aquí, empatía, respuesta ante el conflicto y aprendizaje colaborativo, seguramente estaréis de acuerdo conmigo que cuando estamos hablando de la atención y del trabajo con personas que englobamos dentro de ese gran abanico que es la neurodiversidad, son clave. La empatía, desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el poder, la interacción desde el punto de vista emocional, la respuesta ante el conflicto y el aprendizaje colaborativo, la colaboración. Así que fijaos si es enormemente importante cómo se ha podido ir desarrollando este área, ¿no? El área de la intersubjetividad. Y me voy a ir para atrás. Bueno, tenemos aquí dos cuadritos que me gustaría comentar un poquito. Gilbert habla de que el cerebro humano, cuando Gilbert habla del cerebro, no habla del cerebro desde el punto de vista solamente neurobiológico, sino desde el punto de vista también psicológico, sería neuropsicobiológico, y habla de que tiene como tres grandes sistemas de regulación emocional. Cuando hablamos de sistemas de regulación emocional, estamos hablando de sistemas que se activan ante amenaza, es decir, ante una sobrecarga emocional. ¿Cuándo hay una sobrecarga emocional? Cuando aparece algo del ambiente, algo de mi relación con el ambiente, y pongo aquí a los otros como parte del ambiente, cuando hay algo de la relación con el ambiente que me genera una situación de dificultad emocional. Entonces, siento que hay una amenaza, siento que hay algo de ese ambiente que es amenazante. Y entonces se activa mi emoción, se activa el miedo, se activa la rabia, se activa la vergüenza, se activa una serie de emociones que son las emociones que en muchos contextos vais a conocer como emociones negativas, pero que bajo mi punto de vista lo que generan es sufrimiento. Son emociones que nos hacen daño y por lo tanto son emociones que no queremos tener. Entonces, ante la activación de estas situaciones, se activan distintos sistemas de regulación emocional. Gilbert
que propone tres grandes sistemas. Uno, el sistema de amenaza y defensa, que sería ese sistema que está enfocado hacia la seguridad en términos de protección, pero en términos de como si os imagináis una casa, sería un sistema de alarma, ¿no? Tengo los 5 cerrojos, las alarmas que saltan, las rejas que se bajan, es decir, es una protección que tiene que ver con dar por hecho que el afuera, el exterior, es amenazante. Por lo tanto, yo aquí tengo la lucha, la huida y, como digo, esa protección en términos de blindaje, en términos de amurallarme. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de protección? Que es un tipo de protección que es a su vez también un sistema de lucha, un sistema de amenaza. Yo cuando me coloco una armadura, ¿no? Cuando activo todo eso, lo que estoy dando a entender al otro es que estoy en situación de lucha. Por lo tanto, es un sistema que se activa, por decirlo de alguna forma, activando o sobreactivando la amenaza. Es un sistema en el que también está todo lo que tiene que ver con la huida, es decir, la evitación. Lo que estoy haciendo, por lo tanto, aquí es también activar otro sistema que sería el de no quiero que esto me pase y, por lo tanto, me alejo de ello. Es decir, cuando veo que hay algo de la amenaza que aparece, yo me voy. Lo evito. Desarrollo, en este sistema está todo lo que es la evitación. Todo aquello que me genera o que yo ya sé que me va a generar malestar, directamente no me acerco a ello. Fijaos que esto está muy involucrado en eso que decíamos de la exploración, ¿no? Si yo pienso que salir a explorar el entorno me va a generar amenaza, ¿qué hago? Me quedo en casa. Por eso lo que venimos a decir es que el aislamiento es justamente un mal afrontamiento, un mal afrontamiento de la dificultad, ¿no? Lo que hago es aislarme. Cuando me aíslo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy evitando la dificultad. Pero al evitar la dificultad, justamente lo que estoy haciendo es no pudiendo activar un sistema de seguridad suficientemente adecuado y, sobre todo, no salgo a explorar qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuál sería la mejor respuesta que yo puedo dar para enfrentar esa dificultad. ¿Qué emociones aparecen? Miedo, ira, inseguridad, ansiedad. Y se pone en marcha todo un sistema hormonal que tiene que ver con la adrenalina y con el cortisol, que, como sabéis, es la hormona del estrés. Por lo tanto, lo que se activa son picos de estrés, ¿no? La persona se empieza a activar y a estresar muchísimo. Si pensáis en muchas de las personas o algunas de las personas con las que trabajáis y cómo ante determinadas situaciones que para vosotras quizá no son amenazantes, ante las cuales responden activando un sistema de alerta desmesurado, lo que seguramente podéis entender es que esa persona está viviendo esa situación como de un nivel de amenaza que, aunque tú la percibas como muy bajita, ya es intolerable. Y por lo tanto está poniendo en marcha todo este sistema de alarma. Este es uno de los sistemas que se puede activar. Otro de los sistemas que se activa otras veces es el sistema de incentivos y búsqueda, que sería eso que nos dicen muchas veces de no, convierte la dificultad en un reto, ¿no? Que tú lo logres, que tú lo consigas, que tú superes ese desafío, ¿no? Compite con el otro para conseguir que este sistema de incentivos y búsqueda es fundamental también, sobre todo también para la supervivencia, son los tres sistemas de supervivencia. Si yo tengo una amenaza muy grande, tengo que hacer algo con ella,
A veces lo único que puedo hacer es luchar, otras lo que puedo hacer es huir, otras lo único que puedo hacer es hacerme la muerta, quedarme totalmente paralizada. Y esto son respuestas que son, digamos, adecuadas de un organismo que siente que la situación es una situación amenazante. Pero a veces yo siento que tengo recursos para hacerles frente y entonces lo que lo puedo vivir es como un reto, como un desafío. Pero cuidado con esto, porque cuando se activa el sistema de incentivos y búsqueda, lo que se está activando también es un sistema en el que lo que está primando es la alerta, es decir, estoy buscando no protegerme, sino conseguir algo que me permita, por decirlo de alguna forma, eliminar el carácter que eso tiene de amenaza y convertirlo en algo que es algo adecuado para mí, ¿no? Y esto es enormemente importante porque desde el punto de vista de la supervivencia es lo que ha permitido, por ejemplo, al ser humano encontrar formas de protegerse mejor. Pero también tiene bastantes riesgos. Y no todo el mundo, no todas las personas son capaces de estar aquí, ¿no? Porque implica activar un alto, lo vamos a ver después, ¿no? Un alto nivel también de alerta. Y el último de los sistemas es el sistema de calma y afiliación, que es el que está vinculado al sistema de apego, que estaría enfocado hacia el autocuidado, la empatía, la calidez, la amabilidad. Es decir, si tengo una situación de dificultad y ante esa situación de dificultad lo que activo es lo que activaba el bebé, ¿no? Me voy a buscar la protección. Voy a activarme, voy a ver cómo puedo calmarme, cómo puedo regularme. Y esto tiene mucho que ver con buscar figuras de apoyo, por ejemplo, ¿no? La búsqueda de la figura de apoyo. Cualquiera de estos sistemas funcionan bien, cuando funcionan bien, pero a veces se convierten en el único sistema posible. El problema no es el sistema en sí mismo. Los tres sistemas son adecuados y los tres sistemas son necesarios. El problema está cuando solo opera uno de ellos, porque los otros no están disponibles. Cuando hablamos de mentalización, lo que estamos hablando es de algo que Blakeberg propone como el self, es decir, el yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Psicológico. Y estaríamos hablando de cómo representamos esos estados mentales. La mentalización tiene mucho que ver con la resonancia. ¿Recordáis lo que os decía antes en el concepto de resonancia con el bebé, ¿no? Cuando la figura de cuidado era capaz de entender o de sintonizar con el estado emocional del bebé y a su vez también podía sentirlo. Y esto tiene mucho que ver también con la empatía. ¿Y cómo se vehiculiza, por decirlo de alguna forma? A través de una respuesta sintónica, es decir, si el bebé está triste, yo respondo a la tristeza. Si el bebé está enfadado, yo respondo al enfado del bebé, pero no a mi propio estado emocional, que puede ser, por ejemplo, de hartazgo o de estrés o de miedo, porque no sé qué hacer, sino al estado emocional del bebé, ¿no? Además, es una respuesta que es sintónica, que es marcada, que significa que le digo al bebé, ¿no? O a la persona, es decir, que marco el estado emocional de la persona. Yo respondo a tu tristeza, pero te hago saber que es que lo que a mí me parece o lo que yo siento es que tú estás triste y que por eso estoy respondiendo así. Eso muchas veces en terapia se ve muy claramente, ¿no? Cuando le dices a una persona, ¿no?
por cómo estás actuando o por lo que me estás diciendo, me da la sensación de que estás enfadada. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, estoy teniendo una respuesta sintónica porque la persona está enfadada y yo no estoy reaccionando a su enfado, sino que estoy viendo que esa persona está enfadada y que por lo tanto lo que tengo que hacer es preguntarme qué es lo que le está generando ese enfado, pero además se lo estoy señalando. Me da la impresión de que estás enfadada, ¿qué está pasando? O me da la impresión de que hay algo que no está yendo bien en ti, que estás incómoda, ¿qué es lo que está pasando? Y además es algo que se hace en el momento, no se hace después. Es decir, no se hace cuando una vez acabada la sesión o una vez acabada la interacción con esta persona, dices, por cierto, que sepas que durante todo este rato que hemos estado interactuando, he tenido la sensación de que has estado enfadada y me voy. Sino que es algo que se va produciendo en la propia interacción y que permite a la persona que a través de mi capacidad de mentalización de sus estados mentales pueda mentalizarlos. Esa persona que es capaz de mentalizar sus propios estados mentales porque yo se los he mentalizado, aprende a que existe una cosa llamada mentalización que tiene que ver con que yo puedo inferir estados mentales por parte de otros. Así que voy pudiendo, de alguna manera, interiorizar ese mecanismo, ¿no? Y puedo representarme esos estados internos. Bueno, María, sí, una pregunta. O sea, que desde tu propia mentalización, digamos, ¿no? sí, Puedes ayudar al otro a manejar sus propios estados mentales, sí, ¿no? sí. Si te acuerdas del modelo AMAR, Sí, sí, claro, el sí, sí. primer, la A es de atención, ¿no? La Ajá, siguiente es mentalizar, que yo para poder relacionarme con otra persona tengo que poder mentalizarla. Si quiero relacionarme desde el punto de vista auténtico, vamos a llamar así, no ujú, desde un punto de vista académico, pero incluso desde el punto de vista académico. Te decía, cuando digo académico me refiero puramente académico, sí, sí, de lo que son contenidos, ¿no? Si yo quiero relacionarme contigo, yo tengo que no solamente escuchar lo que me estás diciendo, sino también decir, a ver, qué está pasando con esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que... y esa mentalización es algo que yo tengo que poder también, en la interacción contigo, tengo que poder transmitírtela si creo que es relevante para la interacción. sí, Es decir, bueno, muchas claro. veces en la interacción con otras personas, en lo que entro es en una espiral de contagio. Yo estoy tan feliz, tan encantada, estoy en mi vida, hoy he tenido un día genial, pero aparece mi pareja y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, fenomenal. ¡Pam! Y me da un portazo. Y entonces yo tengo dos opciones. Bueno, tengo muchas, ¿no? Pero voy a poner dos. Una, decir, ostras, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Y otra, contagiarme. Pues que te den, ya pasa amargado el día. Y entonces entramos en esa espiral, ¿no? Sin embargo, si yo me planteo, ostras, ¿qué es lo que está pasando, no? Y entonces abro la puerta y le digo, oye, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Puedo hacer algo? Yo qué sé. No qué es lo que te he hecho, que es una respuesta defensiva, sino qué es lo que te está pasando, ¿no? Me intereso genuinamente por lo que está pasando, entonces lo que le señalo a la persona es, oye, que puedes pensar qué es lo que te está pasando. La persona puede mentalizarse a su vez, ¿no? Porque en momentos de mucho estrés lo que está sucediendo es que yo no puedo mentalizar, Claro. porque la capacidad de mentalización se estrecha. Por eso al bebé lo que le enseñamos es esto, ¿no? Si el bebé lo que hace es llorar, llorar, llorar y no puedo más, estoy harta, sal de aquí, ¿no? O cuando estoy relacionándome con una persona que está en un estado de mucha agitación, ¿no? Y yo respondo a ese estado de agitación con mi propia agitación en lugar de responder desde la mentalización, es decir, ¿qué está pasando con esta persona, ¿no?
qué es lo que está pasando alrededor. Por eso la atención es importante, pero también la mentalización. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Yo estoy sintiendo mucha agresividad, me estoy sintiendo muy amenazada o me estoy sintiendo muy bloqueada. Y esto que yo estoy sintiendo también tiene que ver con lo que me está transmitiendo esta persona, ¿no? Porque es su manera también de comunicar algo de lo que le está pasando. Por lo tanto, a partir de ahí yo puedo dar una respuesta que es completamente distinta, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, sí. claro, la mentalización es un elemento fundamental que se transmite y que hace que la otra persona pueda empezar a responder también desde la mentalización, ¿no? Gracias. Tenemos dos formas, y con esto voy a terminar, dos formas de procesamiento de esa realidad ambiental. Una forma que iría como desde a partir de cómo entra la información ambiental, nuestra mente va a interpretar lo que nuestros sentidos detectan, por ejemplo, el llanto de un bebé, por ejemplo, la rabieta de alguien, por ejemplo, el grito que me ha dado esta persona cuando ha entrado, ¿no? Entonces, voy a interpretar eso y a partir de ahí, o sea, a partir de lo que yo siento, voy a ir diciendo, a ver, yo he registrado este sonido, este llanto y esto qué significa, o al revés. Es decir, cuando lo que hago es que ante una estímulo ambiental, lo que hago es directamente interpretarlo a partir de lo que yo ya sé que va a pasar. Y esto es lo que hace muchas veces el bebé. El bebé se acostumbra a interpretar las cosas en función de su experiencia previa, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en estados de apego no seguro, en lugar de que el bebé espere que la figura de cuidado responda a su estado emocional o a su estado mental y por lo tanto, si este estado mental es un estado de dificultad, sea sensible a él y lo cuide, lo proteja, le dé seguridad, el bebé lo que aprende es a que tengo que ver cómo está mi figura de la que dependo para no mostrarme de según qué maneras. No vaya a ser que se enfade más, no vaya a ser que me ignore, no vaya a ser que haga determinadas cosas, ¿no? Y esto está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con conductas, por ejemplo, bien de confrontación, ¿no? Constante, en las que la persona trata de someter a otras como forma de control o de sometimiento, de autosometimiento, ¿no? De ser muy obediente, de ser muy bueno, de no enfadarte nunca, enfadar al otro, quiero decir, ¿no? Porque es la forma de garantizar mi propia seguridad, ¿no? Bueno, voy a terminar con este concepto que me parece fundamental, que es el concepto de confianza epistémica, que Fonagy define como la capacidad de un individuo para considerar un nuevo conocimiento proveniente de otra persona de forma confiable, generalizable y relevante para el ser, porque para mí esto es la base de la educación. Es decir, en el contexto de la educación, para que hayas eso que llamamos aprendizaje significativo a cualquiera de los planos en los que estemos trabajando, aquella persona con la que yo, personas con las que yo me estoy relacionando, tienen que ser capaces de considerar que lo que yo les ofrezco es algo en lo que pueden confiar, es algo que les puede aportar algo, que es relevante para ellas. Esta parte es enormemente importante porque si lo viven como algo en lo que no pueden confiar, que no saben muy bien qué va a pasar con ello, que no les va a servir para nada, ¿no? Esto es algo que muchas veces observamos en las clases de educación artística. ¿Y esto para qué me sirve? ¿No? Esto no es relevante para mí. Esto que tú me traes no me sirve para nada, ¿no? Vale. Luego tendremos que ver, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esto que nosotras transmitamos sea relevante para las personas, ¿no?
tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, que la experiencia artística proporciona una experiencia natural. Y como es natural, la podemos manejar hasta cierto punto, en el que la persona experimenta de forma integrada sensaciones, afectos, pensamientos, relaciones, etc. Que tiene que ser, ¿no? Mediada, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, porque puede ser heterodirigida, es decir, dirigido por otras personas, ¿no? Yo te digo lo que tienes que hacer, que puede ser autodirigida o que puede ser confusa. Y que todo esto es algo en lo que yo tengo que poder manejarme. Muchas veces la experiencia artística tiene que ser algo que yo tenga que dirigir, pero tengo que tener cuidado, porque no es lo mismo que yo la dirija de forma rígida o de forma sobreexigente o de forma sobreprotegida, que esa dirección sea flexible, sea sostenida, sea mentalizada o que incluya esa dirección dentro de lo que llamamos la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que definió Vygotsky. Es decir, que vaya entrando en esa zona en la que la persona sola no podría llegar o acceder a ella, pero que llega en presencia o con la ayuda o con el acompañamiento de una persona que está más experimentada. Para mí esto, en la zona de desarrollo próximo, es un concepto fundamental en la educación artística. Cuando es autodirigida, igual. Es decir, podemos desplegar una experiencia artística que sea totalmente libre, pero no es lo mismo que sea algo hedónico, es decir, que busque solamente el placer, que sea evitativo, es decir, que vaya buscando solamente aquello que no genera problema, que sea muy autocrítico, a que sea espontáneo, que sea automentalizador, es decir, que la persona vaya pudiendo ver qué es lo que está pasando ahí, que sea un juego o que sea algo confuso, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir un marco de aprendizaje que esté construido intersubjetivamente y para eso tengo que tener en cuenta mi subjetividad y también la de las personas con las que estoy trabajando. Tiene que ser un marco que esté mediado por esos vínculos intersubjetivos, no solamente vínculos, digamos, académicos o basados en la tarea, y tengo que ser capaz de generar un lenguaje compartido para que realmente se esté produciendo esa experiencia artística. Bueno, tengo aquí esto que os voy a pasar después, este vídeo de Víctor Carrión, que es un psiquiatra infantil que a mí me parece muy interesante, y con esto voy a parar la presentación. Yo creo que siempre me pasa que al final todo es más complejo de lo que pienso. Yo no sé si es que yo me enrollo mucho o es que, no sé, desarrollo mucho las diapositivas. Y dejo este ratito que queda, que no será mucho, para preguntas y también, pues, bueno, para deciros un poco, decía antes Úrsula, yo he ido trabajando con diferentes contextos sociales y para mí la máxima siempre ha sido esta, Úrsula. La máxima siempre ha sido el no tener delante a un colectivo de personas que tienen unas características que vienen dado por el afuera, por sus circunstancias, sino que tengo delante una persona que la tengo delante en este lugar, en un espacio en el que está trabajando por la seguridad de las mujeres que están en situación de violencia de género, o por un espacio en el que hay personas que están en situación de calle, o en un espacio en el que hay personas que están en situación de privación de libertad, o en un espacio en el que hay personas que tienen un diagnóstico X. Eso es una parte de lo que le pasa a la persona y yo no puedo ignorarlo, pero al final lo que tengo delante es una persona que está construida intersubjetivamente, igual que estoy construida yo intersubjetivamente, y que cuando trato de que esa persona pueda, a través de la creación artística, a través de ese hacer artístico, desarrollar sus capacidades y sus
posibilidades de estar en el mundo, lo que tengo que tener en cuenta es que es una persona y no parte de un colectivo. Así que te diré que sí, que tengo que tengo experiencia con diferentes personas que están en distintas situaciones, pero que yo muchas veces pienso, bueno, tengo esta persona que está aquí, ¿no? Es decir, yo me encuentro, por ejemplo, ahora mismo en un taller con personas que están en tratamiento oncológico, imaginaos, ¿no? Mm. O que están en una situación, atravesando por una situación X, yo qué sé, en determinado lugar, migrantes, situación de calle, situación de privación de libertad, dolor crónico, y a estas personas me las podría encontrar en muchos otros lugares. Así que al final, ¿qué es lo que me tiene que primar a la hora de interactuar con esta persona? ¿La circunstancia en la que está o todo el conjunto Sí. de cosas y cómo la afecta? Yo me estoy refiriendo en concreto, cuando te he hecho la pregunta, me estaba refiriendo en concreto no a las personas ni a la intersubjetividad compartida que se establece con ellas y todo eso, sino a las instituciones. Ya, Porque veo que el avance de la arteterapia se encuentra con la dificultad institucional. yo no Entonces, lo como he creo. visto que tú estás inmersa en instituciones como el Hospital de Día de Psiquiatría de Puerta de Hierro, el Servicio de Psiquiatría de la Paz, etcétera, quería saber en qué situación institucional está la arteterapia en esas instituciones. Yo no creo que el problema sea Puede ser. un problema de relación con las instituciones. No. No, no estoy de acuerdo contigo en eso. No lo creo, no creo que sea un problema de las instituciones. Creo que es un problema distinto. Creo que la situación de la arteterapia, partiendo de la base que la arteterapia no existe como profesión, el problema no puede ser con las instituciones. O sea, cuando la arteterapia se implanta, o sea, o aparece en determinadas instituciones, la relación con las instituciones es magnífica. Yo tengo una magnífica situación en los hospitales, en cualquiera. Adriana, que está en distintas situaciones, te va a decir lo mismo. Malena, que ha estado en... Es decir, el problema no es con las instituciones. Cuando entras en una institución, la institución te acoge, te da el lugar, está... El problema no es ese. Creo que el problema de la arteterapia es otra y quizá en otro marco podemos discutirlo y podemos hablar de ello. Y a mí me encanta hablar de ello porque al final es mi profesión, ¿no? Pero creo que el problema no es con las instituciones. Y creo que el trabajo de arteterapia, y no todas las personas que estáis aquí sois arteterapeutas, pero a todos os interesa el poder trabajar, ¿no?, con personas que están en situación de neurodiversidad, que insisto, para mí somos todos los seres humanos. No, y esa es la definición para mí más comprometida con la neurodiversidad. Es decir, cuando yo estoy con una persona de esas que llaman neurodiversa, tengo que tener claro que yo soy igual de neurodiversa que ella, puesto que no existiría la diversidad si no existiera yo. O sea, ella no es diversa por comparación a mí, porque si yo no fuera diversa de ella, no existiría la diversidad, ¿no? Así que de lo que estamos hablando es de qué está pasando con estas relaciones que se generan entre personas que tienen por distintas circunstancias la posibilidad de manejarse mejor o más exitosamente, ¿no?, o con menos sufrimiento que otras con el ambiente, ¿no? Y esto no es algo buscado por las personas, y esto es lo que quiero que os quede claro. Que muchas veces en las clases incluso, ¿no?, hay quien me dice, es que esto no es justo. Y digo, ya, pero es que la vida no es justa. Porque no estamos hablando de justicia. Las personas tenemos unas condiciones, ¿no?, unas condiciones que tienen que ver con una biología, que tienen que ver con un lugar, un ambiente sociocultural en el que vivimos, con una época, con un lugar geográfico, con una familia, con una biografía en la que nos van pasando cosas, ¿no? Y esto no lo buscamos, son cosas que van sucediendo, ¿no? La cuestión está cómo podemos hacer para que las personas con las que trabajamos, que lo que es verdad es que son personas neurodiversas, que tienen más difícil que yo
el afrontar determinados retos o determinadas situaciones, puedan afrontarlos con mayores garantías. Este es el reto que tenemos, creo. Y esto pasa por entender que el principio del sufrimiento humano, más allá de aquellas cosas que no podemos evitar, por decirlo de alguna forma, que sería la enfermedad y la muerte, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con lo intersubjetivo. Y esto es algo que además es lo que permite a las personas hacer frente a las otras, a las situaciones que vienen, que van apareciendo en la vida, ¿no? Por lo tanto, este es el compromiso que tenemos las personas que nos dedicamos a esto que podemos llamar lo terapéutico o lo educativo. Tenemos el compromiso con permitir que las personas con las que trabajamos se desarrollen lo más plenamente en este sentido. Pero esto es un compromiso también con nosotras. Yo no puedo desligar el compromiso que tengo contigo del compromiso que tengo conmigo. Y vuelvo otra vez a remitiros al modelo AMAR. El modelo AMAR lo que viene a decir es, no se trata de trabajar, de generar cosas en los otros, sino que el punto de partida es que yo sea capaz de estar contigo. No se trata de que haya algo que esté mal en ti. Se trata de que yo tengo que generar las condiciones que en el encuentro tú y yo, tú puedas desarrollarte mejor. Pero hablamos de generar las condiciones en el encuentro tú y yo, en el encuentro intersubjetivo. Y por lo tanto, eso pasa porque yo asuma mi propia responsabilidad en esto. No ponerlo en ti. No es lo que yo hago por ti, ¿no? Sino lo que yo hago contigo. Este contexto compartido es en el que tenemos que trabajar, este espacio compartido. Por eso, a mí me parece que lo vincular es fundamental y lo vincular viene profundamente intervenido por todo lo que tiene que ver con este marco primero, ¿no? De lo que llamamos el sistema de apego. Así que, ¿en qué medida podemos, como educadoras y como terapeutas, poder trabajar ahí, ¿no? Hola, Ana Belén, Hola, qué gustazo verte. igualmente. Aquí Hacemos estaba tiempo. esperándoos. Nada, podías haber entrado cuando quisieras. De todas formas, Ana es una experta justamente en esto, ¿no? En algo en lo que es el trabajo con personas que tienen dificultades importantes, ¿no? En este ámbito de lo interpersonal, de lo intersubjetivo, de lo que en otros contextos también se puede llamar mentalización, teoría de la mente, etc. Úrsula, mi Sí, dime. correo, maria.delrio@uam.es, que lo tendréis por ahí. Vale. Mira lo que te voy a decir. Te voy a dar hasta mi teléfono y lo va a quedar aquí grabado. Muchísimas gracias. ¿Vale? María, si quieres lo escribo yo en el grupo. Vale, pues lo escribes, ¿vale? No tengo ningún inconveniente en que no aseguro contestar inmediatamente, pero yo estoy abierta a hablar de salud mental, de las instituciones y demás. De verdad que me encanta hablar sobre esto, ¿vale? Vale, vale. Que no estoy haciendo no estoy haciendo, como se dice así, Evitación. Evitación. exactamente, ¿vale? Vale. Así que, bueno, yo espero que os haya servido más o menos. Sí, sí, Y muchísimo, que muchísimas gracias. Sí, os sí. voy a dejar le mandaré a Eva algo de literatura en este sentido. Os invito a que conozcáis el modelo AMAR como punto de partida porque es enormemente importante. Porque yo creo que Felipe Le Canelier desarrolla de verdad un marco teórico importante para conocer toda esta parte, ¿vale? Y nada más. Es que no María, quiero dejarles sin recreo. sí, María, Maribel, sí, no te veo, este veo bolita
Digo, ¿nos vas a dejar este PDF también? Yes. Gracias. Y os voy a dejar también el enlace al texto, a la entrevista que le hacen a este hombre, a Carlos Carrión, ¿vale? Si nos podrías decir Eh, algún libro que veas tú particularmente útil para la arteterapia, Os algún lo libro en dejo. concreto. Os lo dejo, ¿vale? Os lo dejo ahí se lo paso todo a Eva, ¿vale? Qué bien, muchísimas gracias, María. Te he Pero escuchado decir. hay un Perdón. librito que acaban de sacar ahora Carles Ramos and Company, que habla justamente del vínculo, de la arteterapia, y está de reciente, acaba de salir al mercado. Es que no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero tú lo tienes, ¿no, Eva? Por ahí. Sí, A mano, pues ¿cómo se llamaba? Algo así como. enséñaselo tú, porfa. Sí, sí, Yo sí, no lo he sí. leído todavía, pero me han dicho que es bastante, o sea que Sí, está muy bien, está muy bien. sí que bueno, pues nada más. Muchas gracias. Qué bien, María. Pues Muchas muchísimas gracias a ti. gracias. Te he escuchado solo al final, pero me ha encantado, ¿eh? O sea, me tienes que dar Pero unas tú eres clases. muy facilona, Eva. No, no. Me ha Te lo encantado. Y creo que agradezco, además muy es gracias. la clave, yo creo, para entender, porque les estamos contando muchas experiencias, muchas cosas, pero la clave es justamente esto que tú nos dices. O sea, que esto no surge porque surge por el vínculo, por la relación, o sea, porque eso es lo que se construye y el arte es un medio para construir eso. Sí, Entonces, creo que ha venido de maravilla, de verdad. pues mira, me alegra. Sí, sí, Bueno, chicas, cualquier cosa, Eva os pone por ahí mi contacto, ¿vale? claro Y que ya sí. gustáis. Ahora no, porque estoy en el final de curso horrible, pero en breve sí. ¿Vale? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Chao. A María. ti, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Chao. Tengáis buen día. Igualmente. Qué bien. Pues tenemos ahora el recreo. Ya se ha conectado por ahí Ana. Que lo que voy a hacer es. Que estaba aquí metiéndome, porque como hace tiempo que no uso el Teams, a ver lo que hago yo aquí. Pues mira, yo te convierto en moderadora ahora mismo para que ahora tú ya puedas. Estoy súper a contraluz, porque es que tengo la ventana atrás, aquí en mi casa, justo donde tengo el estudio. Tengo una. Para esto de los directos, fatal, ¿eh? Estoy fatal. Pero bueno. Y nada, te he hecho ya moderadora para prueba si quieres ahora cuando las chicas se vayan al recreo a lo de compartir. Y nada, pues eso, que ahora os presentaré a Ana Belén. O si queréis os la presento ya y ya os dejo. Y os vais al recreo y ya volvéis con ella en eso, 20 minutitos o cosas así. ¿Vale? Porque ahora mismo estáis todas. Vale, pues bueno, Ana Belén, os cuento, ella es arteterapeuta, además formada en Reino Unido, fue profesora mía. Sí, me dio algunas clases hace un tiempo y bueno, pues es una maravilla haberme vuelto a encontrar con ella aquí en Madrid. Ella trabaja en la asociación Pauta, que atienden a personas adultas con TEA y llevas un montón de años allí trabajando, atención directa todo el día, o sea, es la experiencia, o sea, entonces lo que nos va a traer es un poquito esto, su experiencia, porque ya os dije que también este curso surgía un poco de traer a gente que estaba trabajando Adiós. en el terreno, ¿no? O sea, que creo que eso es un valor muy interesante que aporta este curso que muchas veces en las universidades no se da, porque la gente que estamos en la universidad, estamos en la universidad y no podemos estar en el terreno de campo o en el terreno como está Ana Belén y vivir todas esas experiencias de las que nos puede hablar. Entonces, pues eso, creo que tenerla es una gozada, así que la disfrutéis y nada, pues nada más, no sé si os podéis ir a descansar ahora un poquito y a la vuelta pues con Ana Belén vais a tener una sesión muy interesante. Dime, Estefanía. ¿Puedes repetir el nombre de Sí. la asociación? Pauta, bueno, que te lo diga Ana Belén. Ahora os cuento, que os enseño un vídeo y todo. Es que están ansiosas de aprender, no creo que no se quieren ir ni al recreo. O sea, No os preocupéis, que ya os enviaré bibliografía y las cosas que veamos y demás. O sea que en eso ya luego lo hablamos. qué bien. Ahora haced un descanso, que también es bueno. Vale. Si habéis tenido, o sea, gestionar un poquito lo que habéis tenido, descansad y volvemos. Ahora mismo, mientras pruebo yo esto, a ver lo que hacemos. Sí, claro que sí. Eva, perdona, Vale. quería preguntar por el nombre del libro, que no me he quedado con el título o del autor.
Lo voy a buscar ahora, es que no... Carles Ramos es el editor, o sea, el coordinador, porque es un libro os lo pasaré, os paso la reseña, ¿vale? Es que no lo voy a buscar y os lo Vale. enseño, que no me acuerdo cómo se Vale, llamaba, gracias. no me acuerdo ahora mismo. Tenía que ver sobre Vale, el vínculo en gracias. arteterapia, pero por no decir un título que no sea y que no lo encontréis, lo voy a buscar y os lo paso. Tranquila. Vale, gracias. Sí. Pues nada, un descansito, 20 minutitos, ¿vale? 15, 20 minutitos. Eso. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué tal, Maja? ¿Me oyes bien? Sí, Primero. sí, perfectamente. Te oigo bien, te veo perfectamente. Estupendo. No como yo, que no se me ve. No, sí se ve, da un poquito de reflejo ahí, pero sí, es que hace tiempo que no usaba el Teams, ¿eh? Me he metido en el online a ver qué tal lo de compartir, pestaña de Chrome, toda la pantalla. Voy a detener la grabación porque luego